Vamos a resolver el ejercicio 2 del segundo ejercitario del Laboratorio de Estadística 2026. Se ha tomado los precios en dólares que pagaron 32, ahí dice 36, pero son 32 datos, 32 personas para asistir al concierto de Bad Bunny en el Estadio RP de Buenos Aires el 14 de febrero de 2026. Los datos incluyen diversos sectores, o sea, tenemos distintos precios. Nos pide ordenar los datos en una tabla de frecuencias de 7 clases. Acá tenemos ya 7 clases. Este ejercicio en particular nos dice la cantidad de clases, entonces no hace falta que nosotros hallemos un número en el cual dividir. Luego vamos a dibujar el histograma de frecuencias y además las frecuencias acumuladas para poder graficar nuestra ojiva o polígono de frecuencias acumuladas. Entonces vamos a empezar viendo un poco cómo se comportan nuestros datos. Cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el rango. Entonces podemos acá armar una pequeña tablita. Vamos a hacer cantidad, max, min, rango. Contar, vamos a verificar que tenemos 32 datos. Max. Cambié el idioma de mi teclado, ahora sí. Max, vamos a tener que el precio mayor es $137. El mínimo es $82 y nuestro rango, que es el máximo menos el mínimo. Entonces en 7 clases tenemos que dividir estos 55, este rango de 55 unidades de dólar, de forma que incluya nuestro mínimo y nuestro máximo. Vamos a tener nuestras clases y como después nos va a pedir dibujar el histograma de frecuencias, vamos a tener que calcular también en el momento nuestras marcas de clase. Vamos a agregar entonces acá nuestros límite inferior, límite superior. También acá nuestra marca y acá nuestra frecuencia. Nosotros tenemos que armar nuestra tabla de forma que el límite inferior sea menor a nuestro mínimo valor y que el último límite superior sea mayor al máximo, de forma que incluyamos todos los valores posibles. Tenemos un rango de 55 unidades. Si nosotros dividimos esto sobre 7, que es la cantidad de clases que queremos, ahora voy a meter a mano, pero eso no es realmente lo ideal, vemos que con una anchura de 8, y algo vamos a poder abarcar todo eso. Entonces podemos decir que la cantidad de clases, que la anchura de nuestras clases va a ser 8. Y podemos empezar, o sea, podemos simular un poco cómo se va acomodando nuestra tabla. Por ejemplo, si empezamos en un poquito antes del mínimo, en 81. Si empezamos en 81, nuestro límite superior, cuando hablamos de límites, ¿cuánto va a ser? Y si nosotros estuviéramos trabajando con las fronteras, podríamos decir que esto, que la diferencia entre las fronteras es nuestra anchura, pero con los límites es un poquito menor. Entonces vamos a ver qué pasa si estas son nuestras fronteras y no nuestros límites. O mejor, hagamos aparte de nuestra tabla acá las fronteras y los límites. Frontera inferior, que también se le conoce como límite real, frontera superior. Entonces, acá, como todos nuestros precios son enteros, puede ser conveniente que yo empiece esta tabla restándole un 0,5. ¿Se acuerdan a lo mejor en la teoría que nosotros solemos ver que cuando hacemos el salto entre clase y clase de una unidad, las fronteras se encuentran en el punto central de la recta numérica entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la clase siguiente, y cuando el salto es de una unidad, ellos se encuentran ahí a mitad de recorrido, que es media unidad. Entonces acá la frontera inferior más una anchura nos da la frontera superior. ¿Cómo se comportan los límites en ese caso? Entonces acá este límite superior es un poquito menor que esta frontera, solamente ese menos
0,5. En el caso de las fronteras, la frontera inferior de esta clase coincide con la frontera superior de la clase anterior. Eso es algo que no ocurre en los límites. En los límites nosotros vemos ese salto porque esta clase lo que nos dice es, acá vas a contar todos los valores entre 81 y 88 inclusive. Entonces acá tiene que empezar en 89, porque si no, vamos a estar ahí con un solapamiento que nos va a complicar los cálculos. Esto es igual a esto más 1. En realidad introducir ese más 1 y 0,5 no es algo que nos guste tanto, pero era para ver cómo va nuestra tabla, para ver si logramos incluir todos nuestros valores máximo y mínimo. Acá, como esto es más la anchura, yo esto puedo anclar apretando F4 y estirar para abajo. Y este, que repite siempre la frontera superior de la clase anterior, también podría anclar. Y ahí me voy a dar cuenta que qué pasa, así como yo ubiqué estas fronteras, vieron que acá ya no va a entrar este 137. O sea, tenemos un problema, tendríamos que empezar esto más arriba. Entonces, en lugar de empezar en 80, ¿qué pasa si empezamos en 82? Ahí sí vamos a poder contar todos nuestros datos, porque el menor, que es 82, está incluido en este intervalo, y el mayor, que es 82, está incluido en este intervalo. O sea, estas sí son fronteras que para anchura 8 y 7 clases nos permiten contar todos nuestros datos. Ahora puedo formular entonces un poquito más lindo esto. Voy a poner acá mi auxiliar 0,5 y voy a colocar aquí podemos formular de esta forma. Cada uno le restamos 0,5, restar este anclado y acá, en lugar de sumarle 1 a ese, lo que vamos a hacer es colocar esta frontera inferior y sumarle este 0,5. Ahí, si se dan cuenta, viendo lo que vimos en la teoría, estas fronteras, comparando con esto, empiezan un poquito antes y terminan un poquito después. Es por eso que si nosotros queremos calcular la anchura usando los límites, esa va a ser un poquito más pequeña que la anchura real, que es calculando con las fronteras. Que este menos este me da 8. Si yo hiciera acá este menos este me va a dar 7. Este puedo estirar y este también puedo estirar. Vamos a verificar que todo esté en orden. Acá podemos ver que tenemos, este voy a meter más también, ¿sí? Todos estos empiezan media unidad después que la frontera inferior y todos estos terminan media unidad antes que la frontera superior. ¿Cómo calculábamos nuestra marca de clase? Nuestra marca de clase es el promedio de los límites o de las fronteras. Como este es el punto central, podemos utilizar cualquiera de los dos. No va a haber un inconveniente como en el caso de la anchura. Entonces aquí podemos colocar promedio y hacer con los límites. Estiramos y estas son todas nuestras marcas de clase o representantes de cada clase. Y ahora nuestras frecuencias. Para nuestras frecuencias lo que nosotros queremos contar es todos los registros que hay aquí que están entre, voy a marcar este como, para aquí miramos, 81,5, 89,5, 89,5, 97,5, 97,5 y 105,5. Entonces podemos hacer esto de varias formas. Una que yo les voy a mostrar es utilizando la función frecuencia. Esta es una función que nos va a devolver una matriz, entonces vamos a seleccionar ya todo el espacio de nuestros resultados. Vamos a poner es igual frecuencia. Calcula la frecuencia cuando recorre un valor dentro de un rango de valores, devuelve una matriz vertical. Entonces vamos a ver qué argumentos nos pide. Nos pide que introduzcamos los datos, estos están aquí. Punto y coma para pasar al siguiente argumento, los grupos. Entonces yo voy a seleccionar las fronteras superiores. Y esto lo que hace es seleccionar hasta la frontera superior o igual.
Entonces, este caso va a ser el excluyente y este va a ser incluyente. Entonces, selecciono y cierro mi paréntesis para poder que despliegue, para que esta fórmula pueda desplegar todo el resultado como una matriz. Vamos a tener que apretar Control Shift Enter. Y esto nos devuelve las frecuencias. Y eso, si nosotros queremos verificar, podríamos buscar aquí o ir mirando solo para ver si estamos haciendo bien. Podemos seleccionar todos nuestros datos y poner ordenar de menor a mayor. Y el primer grupo está entre 82 y 89 inclusive. Hasta aquí. La frecuencia es 6. Muy bien. De 90 a 97. Hasta aquí. Nuestra frecuencia es 8. Muy bien. Desde acá hasta 105. También es 8. Después vamos a tener de acá a 113, que es 4. De aquí a 121, que es 4. Luego tenemos 0 y 2. Entonces vemos que nuestra fórmula frecuencia ya nos devuelve, nos ayuda a calcular nuestra tabla dentro de estos grupos. Con esto tenemos el primer ítem. Ahora nos pide un histograma de frecuencias. Para dibujar el histograma tenemos que recordar que cuando teníamos clases sin agrupar, utilizábamos las barras porque teníamos valores exactos, 1, 2, 3, como en el primer ejercicio que hicimos. Pero acá tenemos intervalos. Esta clase va de 81,5 a 89,5. Entonces esto es todo continuo en la recta numérica. ¿Qué pasa si nosotros graficamos así? Voy a seleccionar la marca de clase y la frecuencia. Insertar, gráficos, introducimos esto. Acá tenemos el valor específico de la marca de clase, que también nos da una muy buena idea de cómo está esta distribución. Pero para que sea realmente un histograma, nosotros necesitamos que esto nos muestre dónde empieza y termina la clase. Entonces, algo que vamos a hacer para que quede un poco más lindo es insertar y acá colocar los intervalos. Vamos a usar una función que se llama concatenar. Vamos a hacer que nos muestre la frontera inferior, coma, vamos a pedirle que nos introduzca un guión. Voy a utilizar comillas para introducir esto. Y luego vamos a pedirle que nos introduzca la frontera superior. Entonces este es el símbolo de nuestro intervalo. Y ahí podemos graficar de esta forma para ver aquí los intervalos de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Y también podemos modificar el ancho para que estén todos de corrido, de forma que cada clase empiece justo donde terminó la anterior. Yo puedo seleccionar aquí todas las columnas, dar formato a la serie de datos y aquí en ancho del rango colocar 0. Y para que se vea un poco mejor puedo hacer que el contorno sea blanco, por ejemplo. Y este es nuestro histograma. Tenemos cada clase desde su frontera inferior hasta su frontera superior. También podíamos haberlo hecho con las marcas de clase. Haciendo este ajuste del ancho. Si nosotros hacemos este gráfico a mano, la mejor forma de trabajar con los valores en el eje X es colocar las marcas de clase en el centro de cada uno de estos rectángulos y colocar aquí el 81,5, aquí el 89,5, aquí el 97,5 y así sucesivamente.
¿Qué más nos pide este ejercicio? Ups. Construir la tabla de frecuencias acumuladas para poder dibujar el polígono de frecuencia también. Entonces aquí vamos a agregar una columna más, una sola frecuencia acumulada. Vamos a ir acumulando como ya aprendimos en otros ejercicios, haciendo la suma de aquí a sí mismo, pero vamos a anclar el inicio para que al desplazar para abajo vaya acumulando la frase anterior. Aquí acumula el último registro, quizás tenemos para la última clase los 32 registros que hay. Y para dibujar la ojiva, a diferencia de este histograma que podíamos hacer con las marcas de clase o con el símbolo del intervalo, lo que tenemos que tomar es la frontera superior, porque acá nosotros estamos acumulando esto o menos. Hasta 89,5 se acumulan 6, hasta 113,5 tenemos 26 registros, hasta 129,5 tenemos 30, y para la última frontera superior ya tenemos todos los anteriores. Y seleccionamos esto, apretamos control para poder seleccionar también este, le damos a insertar gráficos recomendados y le pedimos que nos muestre este polígono. Y este es nuestro polígono de frecuencias acumuladas. Podemos darle también formato a estos gráficos. Acá podemos agregar las etiquetas de datos para ver la frecuencia absoluta. Aquí podemos agregar etiquetas de datos para ver cómo se va acumulando. Este podría incluso ser porcentual. Se puede hacer a lo mejor más. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí la porcentual, que es más. Nos da más información, ¿no? Porque nos muestra del total. Es interesante ver así. Entonces hacemos cada clase sobre el total, anclamos ese último para poder estirar, pasamos a porcentaje, podemos poner incluso de los decimales también. Entonces grafiquemos este, insertar gráfico, nuestro polígono. Vamos a pedirle que nos muestre las etiquetas de datos, vamos a ver cómo se va acumulando, y también podríamos modificar este eje para que empiece en 80, así como este, para que sea un poco más, que muestre la información más relevante. Ahí. Si nosotros queremos que este polígono corte el eje X en el 0, ya que estamos trabajando con clases de la misma anchura, podemos agregar una clase anterior de frecuencia acumulada 0, donde la frontera superior va a repetir este mismo patrón, va a ser la inferior de la clase siguiente, y aquí le damos una frecuencia 0. Entonces estos datos tenemos que estirar para que incluya ese valor, y ahí vamos a poder ver en porcentaje, ¿cierto? Que en 81,5 estamos acumulando 0 registros, y como vamos subiendo hasta acumular el 100% de nuestros registros. Y con eso termina este ejercicio.